Recientemente, para ser más preciso, el día de ayer estaba abordando el vuelo que me traía desde Colombia hasta Argentina. Y dentro de lo que es el proceso de aprendizaje que tuve en Colombia, mucha gente creyó que yo iba a dar clases. De hecho, fui a aprender y aprendí bastante. Aprendí mucho de los niños, aprendí mucho de los exiliados venezolanos y también aprendí mucho de la gente que está estudiando allí, como ya en tanto en los secundarios como, que para ellos son los bachilleratos, como en las universidades se empieza a hablar de la teoría crítica de la raza. Y a mí esto me llamó la atención, porque ciertamente la teoría crítica de la raza tuvo un gran auge, particularmente en la era de Trump en Estados Unidos, que por cierto recomiendo que compren el libro de Theo Belloc, que detalla precisamente cómo ha sido su gestión. Me llamó mucho la atención por qué en América Latina. Y claro, Colombia, particularmente Colombia, de entre todos los que es la región, tiene un porcentaje altísimo de afrodescendientes. Uno cuando camina en las calles, a mí que me tocó entrar a las zonas más populares, tratando de mencionar un poco, no noté particularmente que hubiese una suerte de trato diferenciado hacia el afrodescendiente. Muy por el contrario, y propio del espíritu latino, una relación de hermandad, de compañía, de calidez, donde jamás se hizo distinción, insisto, desde mi experiencia allí, que ha sido breve, jamás se hizo distinción respecto a si uno es descendiente caucásico o afrodescendiente. Para nada. Pero creo que es importante que, si se está promoviendo desde una izquierda cultural la teoría crítica de la raza en una reinterpretación no solamente del pasado, sino del presente, hablar de la esclavitud, no tener miedo a hablar de la esclavitud. Pero insisto, y esto lo tomo de San Agustín, su obra Confesiones, una de las obras más importantes para la filosofía occidental. Vamos a hablar de la esclavitud, pero de la esclavitud, ¿qué es? Porque el pasado ya no es, el futuro tampoco es, el presente es, y es algo que está constantemente sucediendo. Vamos a hablar de la esclavitud moderna. La esclavitud que sí es hoy, la que hoy nos interesa solucionar, no lo que ya no se puede enmendar del pasado. Porque la esclavitud moderna existe. Y existe particularmente en el mundo árabe, existe en África, existe en Corea del Norte. No existe, ciertamente, dentro de las naciones occidentales, donde hay parece ser una persecución particular en contra de todo lo que hace al credo que fundamentó esta parte del mundo. La esclavitud moderna persiste gracias a la complicidad pasiva de los medios de comunicación hegemónicos en el mundo, porque no se está ofreciendo ningún beneficio en esta esclavitud moderna a los políticos de izquierda. Como los políticos de izquierda no pueden explotar la esclavitud del presente, se dedican a hablar de la esclavitud del pasado. Porque ciertamente en el presente, los blancos, como dicen ellos, no tienen ninguna culpa. Sí es cierto, y aquí hay que rescatar, que muchas veces terminan siendo los progresistas los que están protegiendo en este momento a los verdaderos artífices de la esclavitud. Una esclavitud institucional que continúa en la sociedad actual, donde las estimaciones sobre los números de las personas esclavizadas en la actualidad oscilan entre 38 y 46 millones de seres humanos en el planeta Tierra. La esclavitud moderna es una realidad presente, en contra de lo que es la imagen y la percepción, temas que hemos trabajado en Colombia respecto a la teoría del conocimiento, la teoría de las apariencias. La esclavitud existe verdaderamente. En la época de la esclavitud pasada, los propietarios de los esclavos tenían que gastar más para obtener uno que en la propia actualidad. Era más caro comprar un esclavo en el pasado y más difícil deshacerse de ellos. El coste de mantenerlos sanos se consideraba una mejor inversión que comprar otro esclavo para sustituirlo. Yo sé que es un tema extremadamente polémico el que estoy diciendo, pero es necesario poner en contexto. Yo nunca negué la esclavitud, sino que quiero resaltar el presente en relación al pasado del que tanto habla la izquierda. Hoy en día los esclavos son más fáciles de conseguir y mucho más económicos, por lo que son también mucho más fácil sustituirlo cuando los explotadores ven que hay un problema con el mismo. Ni hablar que resulta demasiado caro en la actualidad mantenerlos sanos
y por ello se estimula el conseguir gente nueva luego de la explotación. Los esclavos se utilizan en zonas en las que se pueden ocultar fácilmente mientras generan un beneficio para el explotador. Así, los esclavos se utilizan para trabajos duros, arriesgados y peligrosos, y menos para trabajos atractivos a la vista. En nuestra sociedad moderna, las familias principescas del Golfo están empleando esclavos no por motivos económicos como pudiera haber sido en el pasado, lo cual era por demás desleal, y desde este espacio se condena abiertamente todo proceso de esclavitud. Pero no podemos dejar de desconocer lo que sucede con estas familias principescas del Golfo, donde por razones culturales y religiosas es común ver que se encuentran esclavos intentando escapar de los hoteles de lujo que se encuentran en gran parte de Europa, distribuidos muy opacadamente por las grandes preeminencias materiales que presentan los lujos del viejo continente. Y esto genera escándalos a veces para los gobiernos. Se calcula que los ingresos anuales totales de la esclavitud supera en el 2014 los 150 millones de dólares. En 1809, considerando los esclavos estadounidenses que se vendían por unos $40.000 en dinero actual, hoy un esclavo cuesta entre 90 y $100, para que se entienda el contexto. En un cálculo, un esclavo en Estados Unidos valía aproximadamente $40.000 actuales. Actualmente un esclavo cuesta entre 90 y $100, muchos de los cuales se encuentran, insisto, trabajando tanto en hoteles de lujos de manera muy opacada, porque uno no va a entrar a los sótanos de los hoteles donde están fungiendo más de 16 horas diarias, a veces más. No va a entrar a la parte prohibida de los hoteles de lujo de Europa, de Estados Unidos, pero están. Pero quiero rescatar lo que es el trabajo forzado, una esclavitud que se patrocina normalmente desde el gobierno. ¿Por qué digo esto? Desde la guerra civil en el 2014 en Libia y la subsiguiente ruptura del orden público, que por cierto sobre Libia ya vamos a hacer un trabajo especial junto a Ramiro, los migrantes han sido esclavizados y vendidos en el mercado de esclavos públicos y abiertos. En Libia la venta de esclavos es pública y abierta al día de hoy. Los medios de comunicación se han hecho eco de estos mercados de esclavos como forma de vender lo que es la inmigración ilegal. Cuando de repente la gente habla de la inmigración ilegal, uno dice, ¿qué sucede en Libia? Porque este es el punto, que incluso hasta medios progresistas han tenido que dar noticia en contra de todas sus apetencias, porque ya era imposible ocultar esta realidad. Mauritania tiene una larga historia de esclavitud, declarada ilegal en el país en 1978. Recién, las leyes contra la esclavitud no se aplican y aproximadamente 90.000 personas, es decir, más del 2% de la población, son esclavas. Los medios de comunicación están ocultando en su mayoría lo que es la esclavitud estructural, porque los esclavistas son negros. Y esto correría el riesgo de perturbar la corriente progresista que alienta las reparaciones históricas de los blancos que deben ahora subsidiar y sostener a los negros por crímenes del pasado. En Uzbekistán, el gobierno obliga a estudiantes y funcionarios a cosechar cada año el algodón del que el país es un gran exportador, obligándolos a abandonar sus otras responsabilidades en el proceso. Aquí los medios de comunicación ignoran que esta esclavitud estatal es legal justamente porque Uzbekistán es musulmán, y exponer esto públicamente implicaría para los medios reconocer que no todas las religiones son iguales, que no todas las culturas son iguales. Los medios de comunicación justamente también son partícipes en más de una ocasión de lo que está sucediendo en Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo. Allí el gobierno obliga a muchas personas a trabajar para el Estado dentro y fuera de la propia Corea del Norte, a veces durante años. El índice global de esclavitud en 2018 estimó que 2,8 millones de personas estaban esclavizadas en dicho país. En el caso de Corea del Norte, es la imagen del comunismo lo que los medios intentan proteger. Porque si tienen que criticar la esclavitud que genera el comunismo, implicaría incluso reconocer lo que ha sido los gulags rusos o lo que fue el reciente proceso del gran salto adelante chino, una China que es actualmente hegemonía mundial en materia económica.
Algo que, por cierto, Donald Trump ya había advertido en el pasado. Y Estados Unidos también tiene su tradición esclavista, pero ya no con los arios, como solían decir algunos cuando se referían a Trump y la gente que lo seguía, sino particularmente con los demócratas. Son los demócratas a los que los medios de comunicación están protegiendo porque son el partido de la esclavitud y exigen reparaciones ahora en este momento a los blancos cuando son ellos los que deberían estar pagando. Los demócratas fueron el partido de la esclavitud y la segregación de la fundación del Ku Klux Klan. La esclavitud fue abolida en 1865 con la aprobación de la 13ª enmienda, con un 100% de apoyo republicano y un 63% del apoyo demócrata en el Senado. Esto es la esclavitud moderna. El 10 de mayo de 1866, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la 14ª enmienda de los republicanos que garantizaba el debido proceso y la igualdad de protección de las leyes a todos los ciudadanos negros. El 100% de los demócratas votaron en contra. Lo mismo ocurrió en el Senado. El 19 de julio de 1867, el Congreso Republicano anuló el veto del presidente demócrata Andrew Johnson a la legislación que protegía el derecho de voto al afroamericano. Los demócratas lucharon mucho para impedir que los negros voten. Gente, ¿por qué los medios hegemónicos no hablan de esto? Pero vamos también a Oriente Medio para cerrar el presente bloque. La región de Oriente Medio y el norte de África, lo conocido como MENA, incluye 20 países. No los voy a nombrar porque sería imposible por un cuestión de tiempo, solamente digo algunos. Arabia Saudita, Argelia, tenemos Emiratos Árabes, Irán, Irak, incluyen a Israel, incluyen a Jordania, incluyen a Kuwait, Líbano, Marruecos, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Yemen, entre otros. Allí la forma más extendida es el tráfico laboral y el tráfico sexual y la servidumbre doméstica, pero también aparece lo que es el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, formas especiales de trabajo infantil que están muy extendidas en la región. Las mujeres, los niños, los migrantes, los refugiados son el centro del programa de la lucha contra la esclavitud en Jordania, en Líbano, en Túnez, en Irak, en Yemen, en Omán, Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. El resto de los países simplemente permiten que suceda. ¿Por qué quise traer esta noticia y con esto cierro? Yo entiendo que en el pasado hubo una práctica nefasta como la esclavitud. Muchas veces dicen que hemos sido algunos católicos, defensores de la propiedad privada, los creyentes, los cristianos, los capitalistas, los que de repente hemos trabajado en pos de la esclavitud. Miren, normalmente la gente cuando necesita pelear a ciertos agravios es porque quizás no poseen una fortaleza en sus conocimientos que los haga con la verdad y se definen con los pocos recursos que tienen. Yo los invitaría simplemente a que estudien en profundidad las tesis de Francisco de Suárez, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, dos grandes juristas, teólogos, que defendían el derecho natural de todo ser humano independientemente de si eran aborígenes, si eran afrodescendientes, si eran caucásicos, si eran quienes fueran, por su propia condición humana. Primero, para empezar a separar esta noción de que han sido los creyentes los que han promovido la esclavitud. Y segundo, yo entiendo que es importante el pasado y la identidad. Yo entiendo la importancia de comprender lo que ha sido el proceso histórico en todas las sociedades en los últimos 2 milenios. Pero sí creo, y lo digo humildemente, como puedo y como me sale en este momento, que sería quizás muy prudente primero tratar de solucionar la esclavitud del presente. Y luego tratar de solucionar lo que ha sido un problema de hace 5 siglos atrás, 2 siglos atrás. ¿Por qué lo digo? Recientemente yo estuve en Cartagena. Ahí pudimos investigar de que en efecto en Cartagena, lamentablemente, y con complicidad de los gobiernos, de todos los gobiernos, no solo del actual de Petro, de todos los gobiernos históricamente, junto a Bangkok, es una de las ciudades que tiene el mayor tráfico de un mercado para mayores
donde se están explotando a menores. ¿Y por qué esto a veces pasa desapercibido? Porque saben que eso qué implicaría reconocer que ese tráfico se sostiene con muchísimo turismo europeo, la gran mayoría ciudadanos del mundo, progresistas, la gran mayoría esta suerte de hombres deconstruidos, donde ya no solamente miran sin distinción la transexualidad, sino también miran sin distinción la transedad. Implicaría reconocer que mientras están publicando su foto en Starbucks para mostrarse como un gran progresista defensor del planeta Tierra y de la inclusión, por otro lado están abasteciendo en los mercados más perversos que pueden existir en la historia de la humanidad. Empecemos a solucionar los problemas actuales. Digamos que muchos de los esclavistas no son blancos, que muchos de los esclavistas no son los capitalistas, que muchos de los esclavistas no son particularmente los cristianos. Pero esto es políticamente incorrecto, porque esto genera la falsa analogía en la mente de muchos, incapaces de pensar bien, que van a decir, si está diciendo esto seguro que es racista, seguro que es un oscurantista que quiere imponer una inquisición. Uno lo que está diciendo es, objetivamente hay una naturaleza caída que ataca al hombre, a la mujer, al blanco y al negro, al musulmán y al católico. Ataca a todos, porque es una naturaleza caída de todos. No nos dejemos entonces guiar por un mensaje hegemónico que siempre direcciona una falsación de la historia para no poder observar, una falsedad en la historia, para no poder observar el trascendente. ¿Que cuál es? Que hay esclavitud en el presente. Y no se la quiere abordar porque es políticamente incorrecto. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias.